Telman, tanto Marlene como Vladimir han mencionado lo importante que fue para ellos el 2002 y creo que para muchos venezolanos, la mayoría, fue un punto de quiebre determinante en donde tenías que tomar una posición. Si estabas a favor de un golpe de Estado, como lo ven muchos, o estabas a favor de que hubiese una transición, un cambio de gobierno, ¿no? ¿Cuál fue tu proceso en ese caso? ¿O ya tú venías desde el 98 con una posición distinta a favorecer el chavismo? No es coincidencial, o sea, no es deliberado, más bien, que aquí estemos varios que hayamos tenido una historia común en algún momento de nuestras vidas en la causa R, que yo creo que es un movimiento que, y el esfuerzo que hizo Alfredo Maneyro de generar una agrupación política que de alguna manera ofreciera una manera diferente de hacer política y de enfocar los asuntos políticos y sociales en Venezuela. A partir de esa experiencia que yo tuve allí y la que tuve posteriormente, quiero hacerle el análisis que voy a hacer ahorita. Yo situaría, antes del 2002, quisiera hablar del primer gran quiebre que hubo aquí de la democracia, que yo creo que fue el 18 de febrero del 83, que fue el llamado Viernes Negro. O sea, que fue cuando nos dimos cuenta que toda esa ilusión, no era una ilusión, era una realidad, porque esa realidad, pero que nosotros la convertimos los venezolanos en ilusión de ser un país desarrollado casi, de ser un país con un altísimo nivel de vida y poder adquisitivo, y de golpe se nos vino abajo y se nos mostró crudamente una realidad de que este era un país muy frágil, este país dependía demasiado de la riqueza petrolera, de las fluctuaciones en los precios del petróleo y que dependía demasiado también de las políticas oficiales, del gasto del gobierno, que era el que generaba ese aparente bienestar de los venezolanos. Y entonces, luego el segundo quiebre fue poco tiempo después, fue el 27 de febrero del año 89, apenas unas semanas, 2 semanas quizás o 3, comenzó el gobierno de Carlos Andrés Pérez. O sea, el país encontró que Lucinchi, que había generado también una ilusión de bienestar y de políticas correctas, había dejado el país en el esterero, el país había quedado, las cuentas públicas estaban completamente colapsadas, y entonces Carlos Andrés Pérez lanzó de una manera muy arrogante, yo creo que ese programa que lanzó Carlos Andrés Pérez era un programa, a lo mejor era inevitable que se lanzara, un programa como el Fondo Monetario Internacional, pero de una manera tan arrogante y tan poco atenta al sentir del pueblo venezolano, que había creído que Carlos Andrés Pérez lo que venía era seguir repartiendo. Bueno, y se generó ese profundo quiebre social. Si en el 83 la estructura crujió, en el 89 realmente fue casi un terremoto muy grave, con una cantidad de muertos que nunca había habido en la historia de Venezuela en un solo evento. Y pocos años después, el 4 de febrero del 92, bueno, se presenta esta irrupción de Chávez. Nosotros, creo que comparto con Marlene pues, la historia de que a nosotros no nos gustó el 4 de febrero, igual que a Vladimir, no nos gustó, pero no nos gustó nada, ni el personaje ni nada. Llegó Chávez en el 98 y hizo, a mí me simpatizó, yo no voté por Chávez, no me gustaba, pero a mí me gustó el Plan Bolívar 2000. A mí me gustó el Plan Bolívar 2000, porque yo dije, este hombre llegó atendiendo inmediatamente a los sectores más desfavorecidos, con una política pública, y el que se basara en las Fuerzas Armadas tampoco me disgustó. Yo peleé con mucha gente que me acompañaron a mí en estar en contra de Chávez, me discutí, pero yo le decía, pero es que ¿a quién va a apelar? Aquí la única organización que pueda dar una respuesta rápida frente a una iniciativa como esa son los militares. Chávez viene de allí, es una manera de comprometer a la Fuerza Armada con su proyecto, y si su proyecto es un proyecto, por lo menos que luce democrático en este momento, yo no tengo por qué tener un prejuicio. Y yo fui y me puse a las órdenes de Fariña, que era presidente del FUS. Me fui con un proyecto de educación y cultura popular, donde el cual contábamos con Procratia también para hacerlo. Vamos a hacer cultura popular y enseñar a la gente en los barrios, vamos a enseñar y vamos a hacer videos, vamos a enseñar a hacer teatro. A la tercera reunión, ya estaban haciendo la campaña electoral para el voto de la Constitución, para votar sí o no. A mí me gustaba la Constitución también, pero a mí no me gustó que Chávez atropelló la constituyente en 3 materias. En el nombre de la República, porque los constituyentes no estaban muy ganados por el nombre de la República, y Chávez impuso eso. La doble vuelta electoral, que estaba propuesta por la constituyente, y Chávez la quitó. No recuerdo en este momento la tercera. Bueno, y en general esa no fue impuesta por Chávez, pero en todo caso fue impuesta por los militares que estaban allí, que era una extraordinaria, lo que se llamó en aquel momento el fuero militar. Pero todo ese atropello, la manera, Chávez le quitó el plazo, la constituyente era hasta febrero, y Chávez dijo, no, en diciembre votamos.
Yo dije, bueno, pero ¿qué es esto? No me había gustado la manera como Chávez convirtió su mayoría, ¿entiendes? Y la multiplicó a través de los llamados quinos. O sea que con el 60% de los votos sacó el 95% de la constituyente. Entonces, una operación, un ardid estadístico que sesgó de una manera considerable, espectacular, pues, la composición de la constituyente. Y yo quisiera, como primera intervención, decir que yo no creo que Chávez quiera hacer una revolución socialista. O sea, por supuesto que la quiere hacer y la está haciendo, comunista casi. Pero yo creo que ese no es el propósito de Chávez. Yo creo que el propósito de Chávez es el mismo propósito que tuvo Fidel Castro en su época. Yo creo que además es un consejo. Y Fidel Castro dijo, ¿qué hago yo para morir aquí en el poder con legitimidad? Pero me tengo que afiliar a una corriente histórica, una corriente con prestigio social, una corriente popular, una corriente, además es la mitad del mundo, es una fuerza muy poderosa, y yo creo que esa receta la aplicó Chávez. O sea, Chávez no puede quedarse aquí para siempre si él no tiene una coartada sociopolítica, histórica, además, y que además le permite tener voceros en el mundo entero, pues. Claro, vamos a cerrar este punto entonces para darle pie a... De acuerdo, y después yo hago mi intervención sobre el 2002. Exacto, sí. Margarita López Maya, historiadora, también ha estudiado la causa R, no entiendo cuál es la casualidad que hay acá. Algo bueno tendrá. Sí, bueno, es el espíritu de Maneiro que está presente. Sí, ¿no? Yo nunca he militado en partido alguno, de manera que en eso no comparto con mis colegas aquí una formación política previa, pero en efecto a mí llegaron incluso a mencionarme como la cronista de la causa R a finales de los años 90, porque yo empecé a estudiar la causa a inicios de esa década, antes incluso que ascendiera, que se hiciera visible fuertemente después del golpe de 1992, el golpe del presidente Chávez, cuando el voto castigo pues lo canalizó la causa R en esa votación para gobernadores y alcaldes, en donde se alzó Aristóbulo Istúriz con la alcaldía de Caracas en diciembre de 1992. Y luego en las elecciones de 1993, cuando Andrés Velázquez, pues prácticamente, según la gente de la causa R, ganó esas elecciones y le robaron esas elecciones, pero en todo caso, digamos, un partido que hasta ese momento había sido en el escenario nacional prácticamente invisible, llegó pues al protagonismo a partir de 1993. De manera que además, para mí, como mi carrera profesional es de ser académica, investigadora de los sociopolíticos, yo me eduqué prácticamente con los documentos de la causa R, siguiendo ese liderazgo, esas propuestas, las notas negativas de Alfredo Maneiro, bueno, y las pocas cosas, y todo lo que fue esa división y ese debate tan sofisticado, tan complejo, que tuvo la izquierda venezolana, después de la derrota de la lucha armada, cuando a finales de los años 60, inicio de los 70, se divide después de un debate, ¿verdad?, para formar estos partidos como fueron el movimiento del socialismo y la causa R, que son los dos partidos que nacen como crítica a lo que había sido la acción de la lucha armada de los años 60 y con una vocación democrática, una vocación de reconocimiento de errores, y sobre todo ese reconocimiento de que el pueblo venezolano había expresado de muchas maneras su vocación democrática en los años 60 y el Partido Comunista no lo había oído, o los grupos de izquierda que se quedaron en la lucha armada no lo habían escuchado. Entonces eso fue muy importante. Es realmente hoy en día una pena, digamos, que uno ve que esos grupos de izquierda es lo que menos queda ya en el chavismo. Y me llama mucho la atención, y me acuerdo mucho de esto por la intervención que hizo Tema, porque en verdad hoy en día la izquierda que nosotros estamos representando en América Latina es quizás la izquierda más atrasada de América Latina, ¿no? Habiendo sido una izquierda de punta en los años 70, con una discusión sofisticada, compleja, democrática, en fin. Pero retomando un poco lo que ha sido la primera intervención de todo, mi trayectoria es una trayectoria diferente, porque yo soy investigadora, historiadora, y el quiebre mío se da también en el Caracazo en 1989, cuando yo, que soy un analista político, que trabajo partidos políticos, que era lo que se estilaba en esa época, ¿verdad?, en los años 80, me doy cuenta que algo está pasando en Venezuela y los partidos políticos no tienen la menor idea de lo que está pasando. Pero más aún, el sindicalismo tampoco tuvo la menor idea, nadie pudo ni prever, ni controlar, ni interpretar lo que estaba pasando en Caracas el 27 de febrero de 1989. Y bueno, eso me cambió la vida.
porque entonces yo me he especializado es en la protesta de calle, pues me he especializado en la protesta popular. Eso me llevó a estudiar detenidamente la causa R. Estudié el movimiento bolivariano revolucionario 200 y tuve entrevistas cuando ni me imaginaba que esa gente iba a llegar al poder en el año, y no tan atrás, en el año 1997 me llevaron a hacerle una larga entrevista a Hugo Chávez. Estuve con él un par de horas, 2 o 3 horas hablando con él. Un año después era presidente del país, no podía sospechar yo un año antes que ese señor iba a ser el presidente de la República. Un año después, me acuerdo que el día que él ganó, y yo lo veo en la televisión que salió en la noche después de la rueda de prensa, y veo a aquella gente delirando en la calle, yo no podía hacerme la idea de que ese había sido el señor que yo había entrevistado un año antes. Y esto lo digo, y lo he dicho ya en algunas oportunidades, porque la polarización política que la campaña electoral trajo a Venezuela, que es polarización política, porque hay que distinguir la polarización social de la polarización política. La polarización social se estaba incubando en Venezuela de muchas décadas antes y se acentuó en los años 80 y 90. Se acentuó por la crisis económica, crecimiento de la pobreza, se acentuó por los paquetes neoliberales, la brecha de desigualdad se abrió, en fin, había unas condiciones de polarización social que aprovechó este actor político y cristalizó en una polarización política, o sea, expresó esa polarización social políticamente, y eso le ha dado tan grandes dividendos que hoy en día, cuando ya apareciera el recurso agotado, él sigue utilizándolo, forzando la polarización política, porque hasta ahora, cada vez que lo fuerza, ha ganado elecciones.